Donde quiera que te encuentres, es mi deseo que el Señor esté bendiciendo tu vida. Quiero hoy continuar hablando sobre el libro de Apocalipsis, una palabra hermosa que viene para amonestar nuestra vida. Te he estado hablando a través de este libro con relación al mensaje de las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pero movida por el Espíritu Santo, quiero continuar hablando de este libro maravilloso, del cual muy poco se está predicando en las congregaciones. Mucha gente no lo hace porque tiene miedo o porque quizá no lo entiende. Yo no quiero hoy jactarme de que lo sé todo o de que conozco mucho o lo entiendo todo del Apocalipsis. No, mis queridos hermanos y amigos, hay mucho que yo no entiendo, pero lo que puedo entender es aquello que el Espíritu Santo de Dios me concede entender. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es un libro abierto para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios que quiera escudriñar la palabra y que quiera entender estos eventos futuros a fin de preparar nuestra vida, si es que todavía no está lista, para irse con Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y quiero basar esta reflexión o enseñanza bíblica con ese tema, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? Hermanos, el tiempo de la finalización de la edad de la iglesia. Dice el coro, la iglesia ya se va a encontrar al Salvador. Estamos a punto de ser levantados de esta tierra como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero hay 3 eventos que se van a dar antes de que la iglesia deje de trabajar acá. El diablo está buscando de 1001 formas de detener al cuerpo de Cristo. Está tratando de hacer desaparecer Cristiana Evangélica. No lo va a lograr porque Jesucristo es nuestro fundamento y el dueño de la congregación, el dueño de la iglesia. Y además, Él dijo en Mateo 16 que ni las puertas del mismo infierno prevalecerían contra la iglesia del Señor. Gloria a Dios que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús y no en una persona. Gloria a Dios que el fundamento de la iglesia no es Pedro, no es ningún otro, porque si Pedro fuera, la iglesia estuviera muerta. Pero gloria a Dios que es Jesucristo, y porque Él vive, la iglesia es un cuerpo vivo. Y eso es lo que el Señor está pidiéndonos a nosotros. Si bien es cierto, ya muchos hijos e hijas de Dios murieron espiritualmente hablando, se durmieron espiritualmente hablando, pero hay un remanente fiel que sigue luchando, contendiendo contra huestes de maldad a fin de la preservación de la sana doctrina de la palabra del Señor. En primer lugar, ¿qué es el Apocalipsis? Es la misma revelación de Jesucristo. Por eso Apocalipsis significa revelar, descubrir, manifestar, quitar el velo, y es una revelación acerca de Cristo. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que significa lo que anteriormente te decía. ¡Qué hermoso! Porque Jesucristo revela la verdad, mientras que Satanás la oculta. Jesucristo nos ha dicho: si tú eres fiel a la palabra, si tú eres fiel a Dios, te tengo un lugar preparado en el cielo. Pero si tú no eres fiel a la palabra ni a Dios, entonces te espera el infierno. Aquí nos habla con verdad, a fin de que usted y yo tomemos la decisión de dónde queremos terminar nuestra vida, dónde queremos ir al final del día. Pero Satanás oculta esto. Satanás incita al ser humano a pecar sin decirle cuál es el destino final. Por eso, querido amigo, no le des rienda suelta a tu carne, no le des rienda suelta a los deseos mundanos de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás te dice: disfruta, hazlo con tu vida, con tu cuerpo, pero no te dice cuál es el final. Sin embargo,
embargo, Cristo nos está revelando la verdad. Apocalipsis, te decía, es un libro abierto, porque el propósito de Dios es revelar estas cosas, dice, a sus siervos. ¿Y quiénes somos los siervos de Dios? Usted, mi hermana, y yo, y usted, mi hermano, que ha recibido a Jesús en su corazón y que está tratando con la ayuda del Espíritu Santo de vivir esta palabra. Así que a medida que pasa el tiempo y que las profecías se van cumpliendo, las profecías escritas y por el Señor, nos damos cuenta que este libro se va abriendo más y más para nosotros, la iglesia. Bienaventurados, dice, los que oyen la palabra de Dios. Primero los que la leen. Así que usted, querido hermano, que lee la palabra de Dios es bienaventurado y bienaventurada. Y usted, querido amigo, que también por curiosidad a lo mejor dice, voy a leer la Biblia, es bienaventurado porque la lee. Pero es más bienaventurado el que la oye la palabra. ¿Y qué es ponerle atención? No solo leerle por leerla como un libro, como un periódico. Es de ponerle atención a lo que está escrito ahí. Pero también es de vivirla. Dice el que la guarda en su corazón y la pone por obra. Somos bienaventurados, hermanos, de tener este libro precioso y sagrado de Dios, donde encontramos esa palabra salida de su propia boca para que nosotros no tengamos condenación alguna. ¿Cuáles son entonces los eventos que se darán antes de la finalización de la edad de la iglesia? Y el primer evento es que ya está, hermanos, es la apostasía creciente. Hay una cantidad inmensa, pero seguirán más cantidades, hermanos, de doctrinas apóstatas, de doctrinas contrarias a la verdad de la palabra. Y usted puede darse cuenta, amado hermano, cómo iglesias que eran cristocéntricas están saliendo de la verdad y ahora están presentando un evangelio light. Están dando el mensaje de que todo es por gracia, o sea, todo es gratis. No tiene nadie que forzarse nada porque ya Cristo lo hizo todo. Déjeme decirle, para usted que quizá está siguiendo ya esta doctrina o ha escuchado sobre ella, déjeme decirle que sí, hay una parte que solo Cristo la pudo hacer, que es el sacrificio por nosotros, es entregar su vida por amor a nosotros. Eso nadie más lo puede hacer, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y es el consagrarnos, el vivir para Él, el caminar en las obras, como dice Efesios, que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, hay una parte que para nosotros era imposible de hacerla, pero hay otra parte para la cual Dios nos ha capacitado y nos ha dejado el poder de su Espíritu Santo para que la hagamos. Así que no todo es gratis. Gratis es la salvación, pero también hay que cuidarla con temor y temblor. No sea que nos resbalemos, nos descuidemos y al final perdamos el galardón que Dios ha ofrecido, que es la eternidad con Él. Así que la apostasía va a crecer aún más de lo que ya está. Ahí encontramos estas doctrinas donde están diciendo que Dios es una mujer, están hablando que el Espíritu Santo es una mujer, están diciendo que Jesucristo no pudo haber sido hombre, no puede ser Dios y bueno, tantas cosas. Y de hecho hay tres características sobre estas doctrinas. Número uno es que niegan la doctrina de la Trinidad. Son estas personas que dicen, no, Jesús no pudo haber sido Dios mientras estaba en la tierra. El Espíritu Santo no es Dios. Es más, a los cristianos evangélicos nos dicen que adoramos a tres dioses. Cuán equivocados están, porque nosotros adoramos a un Dios que se manifiesta en tres personas. Usted sabe, Dios como espíritu no podía venir a ser crucificado. ¿Quién puede crucificar un espíritu si no lo mira? Tuvo que hacerse hombre.
tomó la forma de hombre, dice Filipenses 2, para poder humillarse hasta lo sumo y poder entregar su vida por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo es el que fue enviado. Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de Dios. ¿Y por qué era necesario que Jesús ascendiera al cielo? Porque Él, estando en carne, no podía manifestarse de manera omnipresente. Él podía estar en carne en Capernaum y solamente allí, o en Galilea y solo allí. Sin embargo, al venir el Espíritu Santo, entonces Dios se manifiesta de manera omnipresente. Es decir, el Espíritu Santo está hoy mismo en América Central como en América del Norte, América del Sur. Está en todo el universo, mis hermanos. De tal forma que allí donde tú estás, en ese rinconcito, date por seguro que el Espíritu Santo está ahí a la par tuya para ayudarte a salir de esa situación difícil en la que te encuentras. No importa en qué lugar estás, no hay nación rechazada por Dios, no hay pueblo, no hay cultura, no hay tribu a quien Dios no ame y a quien no esté Él dispuesto a ayudarle. Así que pongámosle atención a esto. No es que adoremos a tres dioses, pero la apostasía niega la Trinidad de Dios, pero también ellos niegan la encarnación de Cristo y su deidad. Ojo con esto, no te estoy hablando de la reencarnación. Reencarnación es una doctrina también hereje, una doctrina totalmente contraria a la palabra del Señor. Cristo no se reencarnó, encarnó, es decir, tomó la forma humana para poder hacerse, dar a conocer, para dar a conocer al Padre aquí a nosotros. Así que también esto no quiere decir que porque Él se hizo hombre dejó de ser Dios. Recuerda, Él resucitó muertos. Él sanó enfermos y estas solo son facultades de Dios. Nadie puede sanar a nadie. Sí, hay personas que el Espíritu Santo les ha dado el don de sanidad y el don de milagros. Y por la oración que ellos hacen, los enfermos reciben el milagro, reciben la sanidad. Pero quien les ha sanado no es el hombre, es Cristo mismo, usando las manos de ellos o la oración que han hecho a favor de aquella persona. Hechos 3 dice que aquel paralítico que estaba a la puerta del templo La Hermosa fue sanado en el instante que Pedro y Juan oraron por él. ¿Quién lo sanó? Pedro y Juan no fueron, sino Cristo en la vida de ellos. Esto es lo importante de tener a Cristo en nuestro corazón para llevar bendición donde quiera que vamos. La tercera doctrina que ellos niegan es el rapto de la iglesia. Hay incluso cristianos que se burlan de los que creemos de que Cristo viene por nosotros. Y Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3 al 4 lo dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Acaso a usted no le han dicho alguna vez: ¿dónde está Cristo? Dicen que va a venir. ¿Ya desde cuántos años están diciendo que viene y nunca vino? ¿Verdad? Aún Satanás en nuestra mente muchas veces nos trae esa duda. Bueno, si es cierto, se ha tardado tanto, quizá ya no va a venir. Y muchos se cansaron de esperar a Jesús, de esperar su retorno, y se fueron al mundo. Se fueron tras la apostasía. Así que, hermanos, cuando la apostasía llegue a su clímax, es entonces cuando dará paso al reinado del anticristo y a la religión que él establecerá, donde el requisito único es adorarle a él. Así que cuidemos la sana doctrina, leamos la palabra, escudriñémosla. Pidámosle sabiduría a Dios y a su Espíritu Santo para poder entenderla y poder vivir en ella, para que no seamos engañados. Características del estilo de la vida de los apóstatas.
Oh, hermanos, hemos venido hablando en las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias, esos comportamientos, el enfriamiento del amor a Cristo y a su obra, la irresponsabilidad, el no estar definidos por Cristo, la inmoralidad, el ser tibios, hermanos y hermanas. Mira, son comportamientos de las personas apóstatas, pero también lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, donde nos habla del amor al dinero, nos habla de los avaros, de la vanagloria de la vida, del orgullo, nos habla de la enemistad incesante, de la traición, nos está hablando de una forma de adoración sin santificación. No te estoy hablando del mundo. Pablo, cuando dice esta palabra de parte del Espíritu Santo, está hablando del cuerpo de Cristo. Estas son cosas que están en el cuerpo de Cristo, que allí se ha metido la apostasía y que mucha gente ya no le interesa buscar la santificación, ya no le interesa dejar estas cosas. Simplemente lo que quiere es llevar el nombre de cristiano independientemente de la vida que esté viviendo. Así que hay que ponerle atención. El segundo movimiento que también precede a la finalización de la edad de la iglesia es la preparación para la iglesia ecuménica. A lo mejor usted ha oído sobre este movimiento. La intención es buscar a todas las religiones. Y bueno, que se unan todas las religiones, pero Cristo y el Evangelio no son religión. Así que, ¿qué unidad o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Baal? No la hay tal cosa. Por eso es que la iglesia cristiana evangélica, la iglesia que sirve, que adora al verdadero Dios, que adora a Cristo, no se puede unificar con las demás religiones. ¿Por qué? Ellas están diciendo, si al fin y al cabo todas adoramos al mismo Dios. No hay tal cosa. No es verdad que adoren al mismo Dios. Algunos están adorando profetas humanos. Han hecho de sus personas que incluso ya murieron, que nunca han resucitado. Entonces, amados hermanos, no podemos unirnos con estas doctrinas. Debemos de tener cuidado. Pero ¿sabe lo que Satanás ha hecho? Es también traer división en el mismo cuerpo de Cristo. Y ya le he hablado a usted y le he compartido sobre esos aspectos que nos están dividiendo y que no deberían de hacerlo, porque al final son doctrinas humanas. Pero si usted sigue a Cristo, si usted tiene a Jesús en su corazón, cree que Dios le envió al mundo para salvar al pecador, cree que Dios le resucitó de entre los muertos, cree que Dios cuando fue hombre también fue Dios, oh hermano, entonces usted pertenece al cuerpo de Jesús y no tendríamos por qué estar divididos, porque la división la provoca Satanás. Así que hay este movimiento y de hecho hay cantantes que empezaron bien adorando a Cristo, pero de repente empezaron también a deslizarse de la verdad y ahora están diciendo hagamos eventos para unificar al mundo. Hagamos eventos para unificar a la iglesia, pero realmente, hermanos, que sean para unificar el cuerpo de Cristo. Ahí sí estoy de acuerdo, para unificarnos como congregación. Si al fin y al cabo en el cielo no habrá una denominación específica, en el cielo estará el cuerpo de Cristo, el cual le está siendo representado por diferentes congregaciones que no se han apartado de la verdad, sino que están luchando, contendiendo por la fe del Evangelio, la fe de Jesucristo mismo. Y el tercer evento del cual hoy te quiero hablar brevemente, porque llevaríamos todo un día estudiando sobre esto, es el rapto de la iglesia. Es el tercer evento y con este es el que culmina la edad de la iglesia en la tierra. Oh, glorioso momento cuando usted y yo seremos levantados. ¿Por qué? Porque el rapto significa traslado de la iglesia, es decir, de un lugar hacia otro. Los burladores dicen no hay tal cosa de rapto porque no encontramos esa palabra en la Biblia y de hecho no se encuentra, mis hermanos. Si usted la busca no la va a encontrar. Pero ¿qué es? ¿Por qué usamos rapto? La palabra rapto proviene de la palabra latina rapio, que significa
asir o arrebatar en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro lugar. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. El rapto de la iglesia significa, te decía, el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. De allí es donde tomamos la palabra arrebatamiento o la palabra rapto, que significa lo mismo. ¿Cuáles son entonces los componentes del rapto? Primero, el regreso de Cristo. Es decir, Cristo regresa, no a la tierra. En esta oportunidad, Cristo no llegará a la tierra, se queda en el aire. Allí, dice este versículo, el Señor mismo regresará por su pueblo con voz de mando, es decir, con su voz de autoridad. Él hablará como le habló a Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Lázaro, ven fuera. Será también con esa voz potente y de autoridad que Él le dirá a los muertos en Cristo: salgan, vengan fuera, porque será el momento que resucitarán ellos. También dice como con voz de arcángel. No será un ángel el que hablará. Está tratando o refiriéndose a la voz potente de Jesucristo hablándole a su pueblo. Pero dice también con trompeta de Dios. Se refiere, hermanos, a esa voz potente de autoridad con la que el Señor dirá a su iglesia: levántate, amada mía. Qué hermoso, me llena de gozo el poder comprender esta verdad del Evangelio y poder ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos amados, debemos de estar listos para poder oír esa voz de Dios, porque en este tiempo los únicos que oiremos la voz de Dios seremos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas, y las ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Cómo va el mundo a entender esa voz? Si no es oveja del Señor, no lo va a reconocer. Nosotros, su rebaño, sí, lo reconoceremos y diremos: oh, mi pastor me está hablando. Oh, gloria a Dios, hermano. También otro componente es la resurrección. Habrá una resurrección. Y dice este versículo de 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que han muerto en Cristo desde el Pentecostés hasta ese día que Cristo venga por su iglesia. Muertos en Cristo, es decir, recibieron a Jesús en su corazón y que le hicieron su Señor y su Salvador personal. Pero en ese mismo momento se dará lo otro, que es que los creyentes que estén vivos o que estemos vivos, que Dios así nos lo concede, ese gran deseo, es que seremos transformados y arrebatados juntamente con los resucitados. O sea, no va a haber tal cosa como algunos predican, que hay arrebatamiento o rapto de la iglesia parcial. Primero los que resucitaron y después los que fueron transformados. No, mis hermanos, uno solo es el rapto de la iglesia. No hay dos raptos, hay uno solo. En el mismo instante, los muertos en Cristo resucitan y los vivos en Cristo también serán transformados y arrebatados juntamente con ellos. Habrá una reunión donde en el aire, te repito, no va a venir Cristo a la tierra, sino en el aire. Entonces la iglesia, en obediencia a la voz de Jesús, se levanta y llega a esa reunión en el aire.
Espero que esta breve reflexión te sirva mucho para poder ir comprendiendo lo que le espera a la iglesia de Jesucristo, pero también lo que le espera al mundo entero. Querido amigo y amiga, que todavía no has recibido a Jesús, hoy es tu oportunidad de volverte a Cristo y de ser encontrado en ese grupo que va a resucitar el día que Cristo venga. De ser encontrado como muerto en Cristo, para que al oír la voz del Cordero de Dios tú te levantes. ¿Qué hay que hacer? No por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes comprar. Tú no puedes decir, oh, yo voy a ver qué hago para poderme, para levantarme ese día. Lo único que tienes que hacer es invitar a Jesús en tu corazón, reconocer que eres pecador, como hemos tenido que reconocerlo nosotros, e invitar a Cristo a ser tu Señor, a ser el Salvador de tu alma. ¿Por qué no lo invitas hoy y le dices conmigo, Señor Jesús, gracias por ser el testigo fiel y verdadero y hablarme con la verdad de tu palabra? Yo no quiero ir al infierno, pero entiendo que la única manera de escapar de ahí es reconocer mis pecados y pedirte perdón por ellos y reconocerte como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón y te suplico, entres a mi corazón ahora y escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme como uno de los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a seguir orando. Pero no puedo orar. Tú no necesitas memorizarte nada. Habla con Dios. Habla con Él. Dile, no tengo muchas palabras, pero que tu Espíritu Santo me enseñe a orar. Lee la palabra. Y si Dios te permite congregarte en una iglesia cristiana, ten en cuenta esto: debe de ser una iglesia donde se te hable de Jesucristo, donde se te hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y donde se te hable del cielo, del infierno, se te hable del pecado y se te diga que en pecado nadie podrá recibir, nadie podrá llegar a la eternidad con Cristo. Que Dios te bendiga, querido hermano, también. Sirva esta palabra para alertarnos, no para darnos miedo, sino para tomarla en cuenta y poder volvernos de nuestros pecados, arrepentirnos si estamos viviendo mal delante del Señor, ponernos a cuentas con Él y poder prepararnos para el día que Cristo venga. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.